completamente crazy. Completamente crazy. Mirá lo que tengo, Tinchito, para esta noche. El Viagra. Mirá lo que el Sidena Rey. Hoy no se Hermoso. duerme, Kinga. Hermoso, Kingón, hermoso. Oye, escuchame, vamos, estás muy lindo. Ya me llegaron 200.000 capturas de vos en modo en modo Dignity, agarrando un libro en New York. Qué áspero, mirá la foto esa, por Dios. Es una, no sé, es una mezcla entre Calu Rivero y una tía de Bragado que está haciendo un puchero. Le pido mil disculpas a la audiencia que por ahí estaba brancheando una brusquetita o una medialuna, un croissant con jamón y queso. Le pido, o huevos revueltos. Les pido disculpas por haberle dado esa imagen. Sí, muy bien nacional y popular todos los branchos, están buenos. Está bueno. Escúchame, voy a hablar un ratito con Seba Seba. que estaba comiendo galletitas de agua y mate cocido, café. Yo hoy no desayuné y estoy muy manija de desayunar. Escuchame, Rincón de Leche, voy a hablar un ratito con Seba Davidowski, con Viduski, a ver que nos ponga al tanto con su sabiduría acerca del tema. Y seguimos jugando, que hoy tenemos más invitado que, no sé, la copa de gente, boludo. ¿Estás por ahí, Vidusker? Acá estoy, ¿cómo va eso, Miguel? ¿Cómo estás, Kingón? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, estoy con un poco, me dio mucho frío, Martín, recién viéndolo sin pantalones, lindo, ¿no? Bebé. Yo tengo lindo, acá. Bebé. Muy lindo, bebé. Sí, lindo momento, Perdón. Escuchame, brother, ¿estamos para decir alguna noticia que tenga un tinte y una pizquita positiva? Bueno, a ver, los resultados en términos de infectados, por lo menos en la Argentina, no crecen. Si querés, eso es una buena noticia. Hay más de 300 recuperados. Pero bueno, digamos, a ver, hay diferentes puntos de vista, si querés, en estos momentos, porque al principio era que, por supuesto que el gran objetivo es aplanar la curva. Y de vuelta, cuando digo aplanar la curva es que no haya tantos infectados al mismo tiempo que el sistema de salud no pueda agarrar. Pero por otro lado empieza a ser fuerte también el tema de actividad económica, ¿no? Hay mucha gente que, de hecho hay un poco de presión en estos momentos también para que se libere o paulatinamente se libere un poco la cuarentena, cosa que me gustaría decir que no va a ocurrir a partir del lunes, ¿no? Había varios que esperaban que, bueno, la cuarentena termina el 13 de abril y la cuarentena no termina el 13 de abril. ¿Y tampoco se va a flexibilizar el 13 o eso que dijo hace un par de días, ayer cambió con la conferencia con los gobernadores? Bueno, a ver, ayer, como bien decís, Miguel, hubo dos conferencias importantes. Una con los distintos sectores económicos. Y cuando digo sectores económicos, no digo solamente empresarios o sectores o uniones, sino también incluso sindicatos. De esas dos reuniones, lo que terminó saliendo como información, que es muy importante, es que no se va a flexibilizar la cuarentena. No se va a flexibilizar tanto como muchos esperaban. ¿Qué significa esto? A ver, todavía está en estudio y eso corresponde decirlo porque no es que esto es algo definitivo. El gobierno de alguna manera se llevó propuestas también de los diferentes sectores, y cuando digo diferentes sectores digo los industriales, por ejemplo, el comercio. Para que te des una idea, la Cámara de Comercio le dijo: che, ¿por qué no nos dejás abrir los shoppings en determinados horarios y que haya 50% del personal y que haya una persona cada 16 metros cuadrados? Los industriales le dijeron: che, ¿por qué no nos dejás abrir las fábricas que por ahí están alejadas en la ciudad y las fábricas donde los empleados van en un transporte puesto por la propia empresa? O sea, el gran tema acá, Miguel, es, a ver, por un lado, estas propuestas. Por otro lado, también, si querés segmentar por horarios. Pero el gran tema es, si querés, te llevo a la imagen del viernes pasado. ¿Cuál fue la imagen del viernes pasado? Los jubilados en la calle haciendo la fila para retirar el dinero. Grandes aglomeraciones de personas tratando de ir a retirar dinero del banco. ¿Cuál es la imagen que quiere evitar el gobierno? La imagen es el desborde del sistema del transporte público, que es lo primero que podría llegar a pasar si es que de repente todas las actividades vuelven al mismo tiempo. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué sectores flexibilizo? Bueno, eso es lo que está estudiando el gobierno. En principio, si querés... Porque encima que tenés que flexibilizar primero por una cuestión de necesidad de urgencia es el consumidor de transporte público.
Totalmente, totalmente. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que le decía a la Cámara de Comercio la semana pasada es: déjame por lo menos que vayan a trabajar los que viven a menos de 5 kilómetros del local. Entonces ahí tenés, si querés, a alguien que por ahí puede no tomarse transporte público. Pero imagínate que liberás, flexibilizás y el lunes tenés el bondi hasta las manos en hora pico, tenés el subte hasta las manos en hora pico, el tren hasta las manos en hora pico. Todo el esfuerzo que hiciste hasta ahora, bueno, lo podés tirar por la borda, como un poco casi te pasa con lo que pasó el viernes pasado con los jubilados. Entonces, medio estadístico y médico, pero lo del desborde del viernes, que también, al margen de las imágenes que obviamente se mostraron, había muchísimas imágenes de bancos que sacaron sillas cada 2 metros y que dentro del desborde hicieron las cosas bien. Pero, o sea, ¿hay una posibilidad azarosa de que no hubiese pasado nada ese día? O sí en esa aglomeración hoy en día se sabe que se contagiaron todos, ni en pedo, eso no está confirmado, sí. No lo sabemos, y aparte vos tenés que tener en cuenta ahí que el periodo de incubación va de 2 a 14 días, por lo cual por ahí nos enteramos de alguien que se infectó incluso el viernes, no de esta semana, sino del de la semana que viene. Claro. Entonces, pero más allá de eso, sí, ahí falló el gobierno en la planificación. Claramente falló en la planificación porque no solamente fueron jubilados, sino que fueron beneficiarios de la AUH. Tenías los bancos cerrados hace 10 días. Tenés la cuestión cultural del jubilado que va a retirar el dinero por caja porque no se maneja con tarjeta de débito. Tenés que a la vez sacan el efectivo porque los comercios de cercanía, el almacén del barrio, no te acepta el postnet. Entonces, por más que sepa manejar el postnet, necesita el cash para pagar. Entonces, tenés si querés, varios motivos al mismo tiempo, varias causas que podrían haber causado lo que pasó, que en definitiva no se evitaron el otro día. Entonces, llevando esa imagen, si querés, o prolongándola a lo que podría pasar si vos liberás o flexibilizás sin tener en cuenta qué puede pasar, por ejemplo, con el transporte público y con el no distanciamiento social que provocaría eso, bueno, te podría llevar, si querés, a una repetición de la imagen de lo que pasó el viernes pasado en la vuelta al laburo de mucha gente y un transporte público colapsado con imágenes similares a lo que te pasó el viernes pasado. Pregunta, el otro día yo creo que lo vi en lo de Morales Solá, que estaba hablando Alberto, bueno, igual lo encontrás todos los días en algún medio, ayer también creo que estaba, sí, claro. O ayer era... Bueno, está hablando de flexibilizar la cuarentena cuando llegue Ahora puede ser que el domingo digan que no se flexibiliza absolutamente nada y se empieza a flexibilizar a partir de mayo, que es lo que se estaba rumoreando. ¿O alguna cosa se va a liberar, alguna canilla se va a abrir el lunes? Mirá, en principio te uno la entrevista esa de Morales Solá del lunes con Alberto Fernández en TN y la entrevista de hoy con Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos, en las cuales, él estaba hablando y estudiando los sectores, pero hoy dejó en claro que en el área metropolitana no va a haber flexibilización, que va a ser bastante duro. Sí podría haber, repito, cuando digo no flexibilización, ¿qué te digo? No va a haber clases, eso ya seguro, eso ya lo habíamos dicho el otro día. No va a haber vuelo de cabotaje, no va a haber viajes de media y larga distancia. ¿Cuáles son los sectores, si querés, que puede empezar a aflojar y que ya viene aflojando? Albañilería, por ejemplo, construcción, siempre y cuando no sean... no creo que eso involucre a edificios, por ejemplo, por decirte, obras dentro de la ciudad, pero sí, por ejemplo, grandes construcciones de infraestructura, alejadas de la ciudad. Y después ver si aceptan o no estas propuestas que le hicieron los diferentes sectores. Ahí tenés, mira, primero tenés los sectores que te están pidiendo reabrime las fábricas o reabrime los comercios, que son el sector empresario. Por otro lado tenés los sindicatos, un poco preocupados por que en algunos sectores se empezó a pagar no la totalidad del sueldo, sino de apuchitos, 70%, 30% hoy, 60% mañana. Y por otro lado tenés a los sindicatos, mirá que las dos cosas al mismo tiempo. Los sindicatos preocupados por el laburo, por el salario, y a la vez los sindicatos son los que manejan las obras sociales. Entonces, por un lado, los sindicatos también tienen, como si querés, esta dualidad al mismo tiempo, que es, che, queremos que vuelva la actividad, queremos cuidar el laburo, pero a la vez tenemos que cuidar los hospitales de nuestras obras sociales que no se desborden, porque no vamos a poder absorber todo eso. Entonces, tenés, si querés,
si querés, varias cosas al mismo tiempo, que son las dualidades que tiene el propio gobierno, ¿no? Salud, economía, ¿no? Todo el tiempo tratando de hacer ese equilibrio que hoy por hoy se inclina claramente hacia la salud, Sí. pero tratando de abrir el chorro de a poquito en algunos sectores, pero tratando de evitar ese desborde, como te decía, tratando de evitar esa imagen que vimos el viernes pasado, que no se repita en el transporte público a partir del Obvio. lunes. Seba, escuchá, eso que yo había escuchado, esto sí es de la ignorancia porque no lo sé, agarré data y no lo sé. En algún momento se había dicho que, obviamente, estaban lo de la gente de los de OSDE disputeando porque en un momento se habló de que no iba a haber prioridad en todo lo que es ya sea clínica privada u hospital público con respecto a eso. ¿Es así? Como que por ahí vos pagaste toda tu vida una obra social, pero un chabón que lo necesita ocupó la cama de los Arcos. ¿Y es así eso o todavía no está confirmado? A ver, hay una cuestión que tiene que ver con la política y otra cuestión con la praxis. La primera parte de la política es, si querés, Ginés González García, que es el ministro de Salud, salió a hablar por su cuenta y no tuvo en cuenta el efecto que eso podía generar. Desde el otro punto de vista, tenés, si querés, la cuestión más pragmática, que es lógica, es, con el sistema público solo no te alcanza. Ahora, te lo planteo al revés también. Con el sistema ¿No te privado, alcanza para la gente que usa el público? No, a ver, yo te hablaba al principio, para la cantidad de gente que vos tenés que prever que podría llegar a necesitar camas en hospitales. Sí. En caso de que esto se desborde. ¿Para qué es el aislamiento? Justamente para evitar que esto se desborde. Ahora, si se desborda, necesitas de todo el sistema de salud. Y cuando hablo de todo el sistema de salud, te digo, con el sistema público solo no alcanza. Con el sistema privado tampoco alcanza. A ver, ahí está, si querés, la cuestión ideológica que se mezcla en todo esto. Y había una imagen que era, no me acuerdo si era de Titanic o de qué película, que era, che, pero yo pagué primera clase, no nos van a dar primero a nosotros los botes para salvarnos, ¿no? Como una cosa, digamos, ¿cuál es tu privilegio en torno al, en medio de una emergencia, cuál debería ser o no? Yo creo que no, tu privilegio. Entonces, ahí tenés, si querés, o sea, es más probable que vos necesites al sistema público pagando OSDE que si vos acudís al sistema público que necesites el sanatorio de OSDE. Eso por una cuestión de cantidad de gente que usa un sistema versus la cantidad de gente que usa otro sistema. Pero sí es algo que se está repitiendo, está pasando en Estados Unidos, donde el sistema es casi el 100% privado, donde el propio Estado está disponibilizando las camas porque necesita atender a la población. Está pasando en Italia, donde vos cuando tenés un desborde en el sistema de salud, vos lo que necesitas es pensar en un solo sistema de salud, no en, dónde se va a atender la gente que paga su obra social y dónde se va a atender la gente que acude al sistema público, ¿no? Bueno, porque el capitalismo que llega un momento que se hunde el barco como Titanic y somos toda la misma mierda. No todos los mismos ricos, toda la misma mierda. Claro, y me parece que ahí lo que hay que entender es el diagnóstico. Para mí, creo que cuando fallamos en el diagnóstico y no entendemos la gravedad de la situación de lo que está pasando o de lo que podría pasar, ahí empezamos tratamos de mantener nuestros privilegios, ¿no? Me parece que es un poco, va por ese lado. Entonces, me parece que... Sí, decime, Miguel. Siguiendo con esta misma línea, para meterte una, ¿me explicás lo del impuesto a los millonarios, a los argentinos, a los que blanquearon para armar el fondo para lo del virus? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son? Si está confirmado. ¿Quiénes se niegan? Que ya lo sé, el coto y toda esa movida. ¿Cómo es? Bueno, a ver. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. En estos momentos el gobierno lanzó varias iniciativas que apuntan a cubrir, por ejemplo, los salarios en empresas de hasta 100 empleados, a dar créditos con tasa menor a lo que va a ser la inflación, a darle un ingreso federal de emergencia, se llama, de 10.000 pesos, por lo menos por abril, pero se puede repetir en mayo, a sectores más necesitados. Entonces, y ahí tenés, en los sectores más necesitados tenés que el gobierno esperaba, por ejemplo, pagarle a 3,5 millones de personas ese fondo de 10.000 pesos durante abril. 10 lucas en la mano, 10 lucas en el bolsillo. Bueno, ese fondo no se lo van a dar a 3,5 millones, se lo van a dar al doble. O sea, ¿qué tenés que hacer? Multiplicar 7 millones por 10.000 pesos durante abril, nada más. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo financiás al Estado o cómo haces que el Estado tenga algo de guita para tratar de cubrir este momento de necesidad y urgencia. Entonces, ¿cuál es uno de los proyectos que anda circulando? No es el único, pero hay
Digamos, hay, si querés, proyectos del Frente para la Victoria, o del Frente de Todos, si querés, donde tenés sectores más duros, sectores un poco más blandos. Lo que se está pensando es en diferentes opciones. Una opción es generar un impuesto por única vez para aquellos que, por ejemplo, blanquearon propiedades o dinero que tenían en el exterior durante 2017. Ese es uno de los proyectos. O sea, sea cual sea la cifra. Sea cual sea la cifra, o sea, es un porcentaje sobre esa cifra. Vos blanqueaste $30.000. No, es que los proyectos todavía no se conocen, pero son ideas que ya se andan circulando. Entonces vos tenés... ¿Opcional? ¿Cómo? ¿Opcional o obligatorio? No, ¿qué opcional? No. Obligatorio, o sea, por eso. Obligatorio. Pero, a ver, lo que te quiero decir es, están definiendo cuál es el porcentaje y a quiénes se va a aplicar. Una opción es aplicarle a los que blanquearon en 2017. Que ahí tenés un problema porque decís, bueno, a ver, el blanqueo ¿qué era? Era decirle, bueno, a la gente que no declaró impositivamente cosas que tenía en el exterior, le dijiste, entralo a la Argentina y no te vamos a cobrar penalidad por eso. ¿Está bien? Eso fue el blanqueo. Sí. Pero ahora vos le estás diciendo, además de todos esos impuestos que vos empezaste a pagar desde 2017, le vas a querer poner un impuesto. Entonces, bueno, hay un tema constitucional ahí, si podés cobrarle un impuesto a aquellos que ya les cobraste un impuesto. Entonces, esa es una opción. La otra opción es cobrarle a aquellos que tengan cierto poder, no diría poder adquisitivo, sino cierta rentabilidad, por ejemplo, que ganan, no sé, 50 millones de pesos por año, por decirte algo, que tienen ese margen de ganancia. Entonces, a esos cobrarle un 10%. Y después tenés otro que es el impuesto a la riqueza, que es decir, a los bienes que vos tenés. Entonces, que ya tenés. Y ahí hay todo un debate que es, bueno, ¿a partir de qué cifra te empiezo a cobrar? Por ejemplo, tenés 10 millones de pesos. 10 millones de pesos son poco más de $100.000, ¿no? Digo, en términos... después está cuánto se declara y cuánto te lo toma la FIP, etcétera. Pero ahí el debate, digamos, los distintos debates son, primero, ¿está bien cobrarle a los que blanquearon? Bueno, por ahí es un momento de emergencia. Bueno, habría que ver constitucionalmente si se puede cobrarle otra vez un impuesto. Y lo otro es cobrarle a los más ricos del país. Y la pregunta es, ¿a quién considerás los más ricos del país? Que ese es el otro debate que seguramente va a venir en el Congreso. Entonces, algunos te dicen, no, con 10 millones de pesos vos ya sos rico. O ya tenés cierta riqueza. Otros te dicen, no, pará, que 10 millones. 10 millones es una casa, un departamento propio y un auto. Claro. Entonces, bueno, ahí está como el tire y afloje de lo que se viene en el debate, pero sí lo que puede llegar a pasar, y es muy probable que pase, es que el Congreso vote algún tipo de ley que imponga un impuesto por única vez en este contexto de emergencia por coronavirus para tratar de no desfinanciar completamente el Estado y que el Estado logre redistribuir, que esa es la otra parte, ¿no? Bueno, digamos que son las dos partes al mismo tiempo. Es bueno, ok, el que tiene que pagar el impuesto que lo pague, pero que también el Estado sea eficiente en el reparto y la redistribución de ese ingreso, ¿no? Que es la otra parte de la discusión que va a venir en la implementación. Seba, querido, bueno, entonces esperamos que el domingo va a ver si hay alguna novedad, porque ya generalmente todas las cosas nos vamos enterando antes de que sucedan la conferencia y demás, lo dicen en todos lados antes, después llega el momento, estamos así comiendo pochoclo y ya sabemos todo. ¿Hay algo que nos haya faltado mencionar? No, bueno, está todo el tema, si querés, un poco más largo del tema de sobreprecios en la compra de alimentos, pero que si querés es para un desarrollo más grande, para una columna entera, de cómo es, por qué el Estado termina pagando más por algunos productos. Pero volviendo a lo que vos decías, Miguel, recién, sí es un tema, o sea, cómo manejás la comunicación en estos tiempos de sensibilidad económica, de gente aislada social, y tenés que ir largando para ver cómo va sintiendo también la población. No es que el domingo de repente te encontrás con que te van a extender la cuarentena, sino que me parece que la idea de esto a nivel ya más semántico es ir largando cierto tipo de informaciones para ir midiendo cómo va pegando en diferentes sectores y último regulás. Y sí, ir largando un poco la información. Pero en definitiva me parece que lo que está firme el gobierno, y en eso lo veo bastante inflexible, es en priorizar que el aislamiento social obligatorio siga vigente, flexibilizando muy poco determinados sectores. Que se termine, vos, que se pique y se termine de una vez. Seba, querido, gracias por tu tiempo, por tu claridad, sos un fenómeno. Nos vemos, hablamos en unos días, cualquier cosa te llamamos. Gracias por enseñarnos, guachín. Dale. Gracias, Gracias, amiga. Abrazo grande. Buena semana, cuidate.